Hola, ¿cómo estamos? Vamos a ver si se puede entender este micrófono por acá, a ver cómo andamos. Bueno, espero que lleguen algunos acá a nuestro encuentro para que me puedan acompañar en esta tarde con este ratito que estoy acá. Cualquier persona que pueda acercarse, pues vamos a hacer un poquito de como reflexión en este fin de mes que estamos ya dejando. Así que vamos a ver quiénes más vienen acá a nuestro encuentro. Aquel que venga, pues aquí estamos para conversar un rato y pasarla bien. Vamos a ver si alguien se puede acercar acá. Estamos en vivo y estamos trayendo este chat como nunca aviso. Es más también para hacer una prueba de algo que hemos estado haciendo en estos días, a ver también quiénes vienen a nuestro encuentro. Así que veremos si alguien se acerca para acá. Vamos a darle un tiempito para que vengan las personas. Por aquí está Laura, también está Rosy. Laurita me dice cómo se escucha la transmisión, porque la verdad que estoy un poquito mala con los micrófonos, todavía no están funcionando muy bien. Entonces me dice cómo se ve, cómo se escucha, a ver si se está escuchando bien, para ver, Laura. Entonces, después a veces dice que no se escucha. Sí, se oye perfecto. Muchas gracias. Hoy estoy un ratito con ustedes aquí. Hace días no vengo, estaba muy ocupada. Hemos tenido muchos arreglos acá en el centro con todo lo que tiene que ver el internet, las computadoras, ya que sabemos que vienen momentos difíciles en el futuro con todas las redes sociales y con todo el wifi y toda la cosa. Hemos podido sacar un ratito este fin de semana antes de que cerremos este mes para poder asimismo aprovechar al máximo y también poder estar acá con nuestras predicciones y todo lo que les traemos, pero había necesidad de arreglar nuestras computadoras, nuestros micrófonos y todo. Todavía no andamos muy bien, pero por ahí vamos. Deseo que se encuentren bien toditos. Saben que estamos llegando a este final de mes de abril y le tengo bastante respeto y mucha cosa, como por así decirlo, al mes de mayo. Ya del mes de mayo en adelante, todo lo que arranca, todo lo que viene, todo es bastante pesado, con una energía muy fuerte y muy pesada. Entonces, he querido compartir con todos acá, la familia universal, como les llamo yo, esta gran familia aquí con nosotros, que ya tienen tanto tiempo de estar acá, a ver si también se pueden ayudar con estas energías pesadas que han habido ya en todos estos meses, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses que son fuertes, estos meses que han estado bien bravos. Así es que vamos a ver cómo nos va por acá con este chat hoy y también invitarlos para nuestros próximos programas que serán de mucha ayuda para ustedes. Y ya saben que Moira Victoria es una única también, la cual les traigo aquí todas las predicciones que les he traído. Y hasta ahora, pues ya saben que lo han ido comprobando, todo lo que hemos ido pudiendo revelar. Así es que espérense todos que vienen muchas predicciones, muchas revelaciones, muchas consejería también para que puedan también ayudarse. Estamos cerrando este día de hoy, esta luna llena que ha pasado en abril y estamos entrando a la luna menguante. Entonces, es muy importante para cualquier persona que está viendo este mensaje, sea ahora o después, que sepa que va a tener como un mes pesado porque las energías pasadas le están pesando. Es bueno siempre contrarrestar energías, ayudarse con su cuerpo etérico, ayudarse también a aliviar la carga energética, porque a veces no solamente por las cosas que vemos, ni por las cosas que pasan, sino por la misma gente que a veces está alrededor, que también tienen energías pesadas y contrariadas, y muchas veces pues hasta se heredan todas esas energías. Así es que vamos a darles una receta hoy acá para que la puedan hacer también aquellos que quieran. Hay gente que le gusta hacer estas recetas, otros por pereza no hacen nada, pero quieren estar bien. Y nadie va a estar bien si no ponen de su parte. Tienen que poner de su parte para nosotros también podernos ayudar. Así es que en este día
les puedo recomendar, si ustedes se han sentido estancados por alguna razón, un poquito pesaditos, las cosas no les han estado saliendo bien, han tenido algún tipo de problemita también que puede haber estado pasando en su vida, alguna contrariedad, puede ser hasta de familia, puede ser de su hogar, cualquier cosa. Esta es una buena semana para iniciar este mes de mayo con una buena descarga energética. Ahora bien, casi nunca hemos tenido una semana menguante, empezando el primero de un mes en luna menguante. Casi siempre la hemos empezado en la luna nueva, porque la luna nueva es la que empieza el mes siempre. Pues esta vez hemos tenido, pues puede ser la suerte de tener una luna menguante, que es muy buena para descargas energéticas y para quitarse peso de encima de cualquier forma. Por eso yo les he recomendado siempre aquí las plantas. Ustedes pueden hacer sus propias cosas. No necesitan andar comprando en ninguna parte ningún baño hecho, ni nada que les vendan por ahí, que ustedes no saben si eso les va a ayudar. Cuando ustedes también con su propia energía pueden hacer sus propias cosas. Y todo es cuestión de sacar un ratito de tiempo y hacerse algo para que puedan también ayudarse. Hay muchas plantas maravillosas que sirven para estas descargas energéticas. Una de ellas puede ser la ruda. A veces también es difícil conseguir la ruda, entonces yo les recomiendo también la manzanilla. Y ustedes pueden hacer de 3 plantas cualquier que tengan cualquiera de estas descargas energéticas. La planta que ustedes tengan, yo solamente les recomiendo que podría ser bueno para que lo hagan. Y bueno, es poner a hervir agua, como siempre, hacer un cocimiento, como se dice en las recetas espirituales, porque una cosa son rituales, otra cosa son los hechizos y otra cosa son recetas. Esto viene siendo como un levantamiento espiritual, porque cuando se hace un levantamiento espiritual es para levantar aquello que está caído, aquella energía que está pesada, aquella energía que nos está envolviendo, pues hay que hacer una descarga y a eso se le llama desenvolvimiento, porque estamos en un desenvolvimiento de energía, tratando de quitar una cosa para podernos estar en otra. Entonces se le llama una descarga energética, un desenvolvimiento también a nivel personal, espiritual. Pues esto es muy bueno, lo que les recomiendo, las plantas que les digo, porque en estos tiempos que estamos entrando en mayo, ya muchas cosas comienzan a estar un poquito pesadas. Las energías no van a andar muy bien y vale la pena que usted sepa muchas veces a qué planta puede acogerse para que se hagan un buen baño, podemos decir, porque es una forma de baño, pero también se le llama despojos. Ahorita todas las que dicen saber me están copiando mis palabras, porque ya esto repugna acá en el YouTube, que todo el mundo está enseñando de velas, todo el mundo enseña que de tal cosa, cuando a veces ni saben nada de nada, no lo traen de adentro, sino que simplemente lo oyen, lo copian y lo quieren decir. Usted llénese de energía de ustedes mismos, no necesitan que nadie les haga nada ni comprarle baños a nadie. No necesitan meterse en ninguna botánica, ninguna hierbería, ni a ordenar por aquí por internet un baño a nadie, cuando ustedes mismos lo pueden hacer. Cualquier persona en su casa puede hacer sus baños energéticos, puede hacer sus despojos, puede hacer sus descargas, porque ustedes también trabajan con su propia energía. Entonces es importante que sepan también qué plantas pueden usar. Y en este mes de mayo, que las cosas no van a estar tan fáciles, pues es bueno hacer una descarga, es bueno prepararse. Y si por ahí también la persona está enfermita y se levanta de su enfermedad, siempre estos baños de descarga son muy buenos. Y siempre es cuestión de darse su buen baño con sus plantas. Las plantas son maravillosas y por algo existen. Las plantas son plantas energéticas, plantas curadoras, plantas que de verdad son maravillosas, llenas de magia, llenas de poder, de todo. Una planta viva, una planta que tiene una energía viva, le puede ayudar muchísimo a cualquier persona, grandes, pequeños, niños de cualquier edad, para ayudarse en cualquier situación.
Entonces, ¿qué más que les puedo decir? Que un baño de manzanilla, si la tienen, ¿verdad? La pueden comprar donde quiera, en cualquier país que estén escuchando, en cualquier país que se encuentren. Que no tienen manzanilla, pueden usar también eh, el, el, el baño de manzanilla es muy propicio para estas descargas, pero también de ruda es muy propicio, pero también de romero es muy propicio. También tenemos lo que se llama salvia, que también es propicia la salvia. Un buen baño de salvia es una buena descarga también para ayudarse. Y también tenemos por allí otros, puede ser sándalo también, el sándalo también es buenísimo. Hay tantas cosas que ustedes pueden pensar y dicen, yo no pensé nunca que eso me pudiera ayudar, pero sí, todas las cosas pueden ayudar y si sirven para lo que estamos hablando, siempre hay una planta para cada cosa, porque una planta dulce no es buena para una descarga, pero una planta fuerte que también, como la manzanilla, que también es una planta muy llena de poder, llena de magia, esa sirve tanto para atraer como también sirve para descargar. Así que de 3, tienen que ser siempre 3 para una descarga, o bien sean 5, pero con 3 es más que suficiente. A veces, cuando no hay 3, aunque sea una, porque tienen demasiada fuerza cualquiera de las plantas que les he mencionado. Así que pueden mezclar manzanilla, pueden mezclar anís estrella, que el anís estrella es buenísimo también. La anís estrella también es otra que tanto atrae como también corta para llevar malos energías que se vayan, bloquear cosas de espíritus oscuros y cosas así. También muy importante hacer una mezcla de manzanilla, de anís estrella, que es muy importante, y pueden ponerle salvia también, o le pueden poner romero, pueden hacer esas 3 también. Esas 3 hacen una gran fuerza y poder para descarga y van a darse en cuenta. Las personas deben de ser analíticos, ¿no? Deben de analizar cómo me siento ahora y cómo me voy a sentir después. Porque cuando ustedes están pesados, la energía no anda bien, hay algunas cosas que están alrededor molestando. A veces las personas no duermen bien. Andan a veces como un poquito fly, como que estuvieran volando. No tienen buena concentración. A veces tienen dolores en el cuerpo, dolores de cabeza. A veces también provoca tener mal genio para que se andan peleando con las personas y todo. Hay muchos síntomas que pueden arrojar el tener mala energía también. Entonces, la falta de la paciencia es estar impregnado de mala energía. A veces también hay otras cosas también por ahí que si uno se pone a mencionarlas, ustedes se van a asustar y van a decir, ay, no, pero entonces yo tengo o yo tengo. Y no es bueno tampoco que se pongan una mente en zozobra. Al contrario, en una mente más bien relajada, pero haciendo sus cosas que les pueden ayudar. Pues hacer un cocimiento en una olla grande de agua y ponerle un poco de manzanilla, un puñito grande así de anís estrella, que no tienen que contarla, sino lo que puede alcanzar con su puño. Le pone un puñito de anís estrella, le pueden poner también un poco de romero, y esos 3 son 3 bastante buenas para hacer un buen baño de descarga. También pueden hacerlo de ruda, solo que cuando se hace de ruda no necesitan poner más nada. La ruda es una planta tan poderosa que solamente la ruda es más que suficiente. Yo les puedo hablar muchísimo de plantas porque también para eso estudié las plantas. Yo les dije acá, les he dicho que estuve un tiempo, hace muchos años, en un lugar de Panamá llamado Chitre, donde allí es de indios. En ese tiempo había muchos indios, donde aprendí gracias a ellos siempre a llamarle la Pachamama a la tierra y llamarle también a la luna Mama Luna y al sol Papa Sol, así le llaman los indios. Entonces, muy bueno para estudiar también las plantas con ellos y las plantas son muy curativas y tienen mucho poder. Entonces, cuando hacemos algo de la ruda no necesita mezclarla con más nada. Es tan fuerte que no necesitamos absolutamente más nada con la ruda. Solamente la ruda y se acabó. Hay varias plantas que son fuertes, pero la ruda es una de ellas
que es suficiente con solamente la ruda. Es buena también a veces para cosas negativas, enviaciones feas que le tiran a las personas también, que de eso nos falta. La envidia es incurable y la envidia siempre está mandando energías pesadas y si ustedes no están preparados, entonces sí le puede caer esas energías pesadas. Si ustedes están preparados y tienen una energía buena, peleadora, esa energía más bien devuelve esa energía mala a quien se las está enviando. Porque las energías son como guerreras. Por un lado, tú mandas y el otro te manda, te regresa. Entonces, por eso es como la ley del Buda, que hay que regresar aquello que te mandan. Pues no lo recibe, usted lo regresa y le llega para la persona misma que lo envió. Entonces, por eso tienen que tener sus baños de descarga. Ahora bien, yo quiero que lo que estoy explicando acá lo puedan entender, porque luego comienzan a escribir debajo del video y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y qué hago con esto, y qué hago con lo otro. Pues aquí se explica bastante bien para que puedan hacer las cosas bien. Ningún baño de descarga se puede poner por la cabeza. Nosotros en las chakras que tenemos, la coronilla de la cabeza es una chakra y esta coronilla es muy respetada. Tampoco debemos de permitir que todo el mundo nos ande tocando esta chakra por acá. Son dos cosas o tres que no se deben de permitir tocar, que viene siendo esta chakra de por aquí, que alguien te ponga la mano en la cabeza o así, no debe de ser. Y tampoco que nadie te toque acá el tercer ojo, tampoco debe. Nadie, ningún médico siquiera lo hace de tocarte por acá, al menos que esté buscando algo que está pasando. Pero es muy difícil que un médico te toque esta parte de acá. Pues una persona por ahí de esos que dicen saber y que quieren tocar todo hasta lo que no saben, no deben de dejarse tocar ustedes nunca estas partes de aquí. Y tampoco deben de dejar que les toquen la espalda. La espalda es algo muy importante, una energía muy importante para el ser humano, la espalda. Entonces no debemos de permitir que nos anden tocando la espalda, porque además cuando tocan la espalda también te roban la buena suerte y te roban la energía. Entonces, por favor, también tienen que aprender esas cosas. Todas estas cosas que yo les estoy enseñando acá ahora, las enseño siempre en el canal de socios, para que los socios aprendan. Pero acá yo vengo a compartir con todos hoy, ya que se está yendo este mes de abril, y vale la pena compartir un poquito para que también hagan sus cosas, se puedan alivianar un poco, porque las cosas no andan muy bien, y si las cosas no andan bien y nosotros andamos mal, pues van a andar peor. Entonces hay que alivianar las cosas. Pues ninguna persona puede hacerse un baño de descarga y ponerlo por la cabeza. Siempre se ponen de los hombros hacia abajo. Y depende también, a veces ni siquiera se puede poner de los hombros hacia abajo, pero de todas formas, lo más es de los hombros hacia abajo una vez que la persona se hace su baño. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay que bañarse primero con agua y jabón, como siempre, y después ponerse su baño de descarga. Hay baños que se los pueden sacar y otros se pueden quedar. Un baño de manzanilla mezclado con romero, con anís, estrellas, se quedan en el cuerpo, no se lo tienen que sacar, se quedan en el cuerpo, pero si fuese otro tipo de baño, sí tendrían que enjuagarse para sacarse del cuerpo la otra forma que se estén bañando. Pero en estos tipos de baños de planta, la mayoría de las veces se queda en el cuerpo. Ahora, como yo siempre recomiendo aquí los baños de sal, los baños de sal sí, cuando una persona se hace un baño de sal, debe de ponerse el agua de sal y luego sacarlo con agua limpia. Yo siempre recomiendo, por ahí oigo que hablan de Santa Clara, personas que no saben ni que Santa Clara existe. Yo aquí siempre les he hablado y están los videos aquí desde 4 y 5 años atrás, hablando de Santa Clara. Le pasa que me están registrando todo mi canal y cogiendo todos los videos que pueden coger para estar luego haciendo videos nuevos por ahí. Personas que no saben ni qué es Santa Clara, mencionando a Santa Clara. Santa Clara es un ser espiritual muy de mucho respeto. Tampoco se puede coger de juguete así porque así. Entonces, todo lo que tiene que ver con cosas espirituales hay que respetar. Y si una persona va a dar una receta, también déla con respeto, porque hay que respetar.
Y Santa Clara se usa mucho cuando las cosas están también muy oscuras, los caminos muy bloqueados también. Pero hoy no estamos hablando de Santa Clara, estamos hablando de las personas que recomiendan a Santa Clara, que no saben ni siquiera nada de Santa Clara. Se lo digo porque últimamente se meten a mi canal y me andan copiando todo ahí. Y luego andan haciendo sus videos ahí, sus videitos, como digo yo. Pero lo que Moira Victoria les da acá, se los da con conocimiento de causa y soy una maestra en la materia. Así que no soy cualquier cosa y sé lo que les estoy recomendando. Porque no hay una sola persona que no haga algo que yo le recomiendo que diga que no le sirve. A todo el mundo le sirve. Claro, si una persona no tiene fe y no hace las cosas con fe, ese es otro granito que le hace falta también, que es la fe. La fe es una herramienta muy importante en cada cosa que hacemos, pero siempre debe ir acompañado también estos baños energéticos con una velita blanca, que la puede poner en su baño, y también si puede poner una varita de incienso, la pone. Hay que tener cuidado con los inciensos. Yo siempre respeto mucho a las personas y trato de ayudarles. Los inciensos son muy buenos, pero si usted padece de alergia, padece de asma, tiene algún problemita que no puede respirar ciertas cosas, mejor no ponga esa varita de incienso, porque a veces no se sabe ni de qué están hechas y eso le puede causar algún tipo de alergia o algo así. Pero sí, una velita blanca, plain, que es una velita normal, que no tiene ningún olor, eso les puede ayudar mucho para poder ustedes también ayudarse en su entorno espiritual. Pero yo no recomiendo a todo el mundo la varita de incienso. Si usted lo puede poner porque no padece de nada, puede ponerlas hasta en la casa, que es lo que yo siempre les digo. Ponga en su casa la varita de incienso, ponga todo, pero que no vaya a molestar una parte física como asma o alguna alergia o así. Por eso hay que tener cuidado también, porque también las plantas a veces, algunas también son muy fuertes cuando se recomiendan. Pero aquí para este día, que vamos a empezar el 1 de mayo, además de que el 1 de mayo o el mes de mayo es un mes muy espiritual, nos esperan muchas cosas que se van a estar viniendo, mucho de lo que ya hemos hablado aquí en el canal, muchas de las predicciones que aquí hemos dicho, pues que ya siempre están pasando y van a seguir pasando. Así que por favor, vamos a liberarnos un poquito de esas cargas tan pesadas, esas cargas energéticas que hay, que son bien pesaditas. Entonces hay que ver porque de verdad que hay mucha gente malintencionada también. Y bueno, a veces cualquier cosita que pase usted, cualquier mal rato, también puede tener una carga ahí recogida pesada. Pues siempre estos baños son muy buenos y no se le olvide encender su velita blanca para poderle ayudar a usted mismos a nivel espiritual. También siempre hay que rezar, hay que orar, porque no es cuestión de coger un poco de cosas y tirármelo encima, sino también pedir permiso, rezo a Dios, rezo a tal ser, rezo a los ángeles, siempre invocar a seres de luz para que les puedan ayudar, porque si no invocan a nadie, pues nada va a venir, tiene que invocar siempre los seres de luz. Yo siempre recomiendo invocar seres de luz, sin mencionar nombres, porque muchas personas dicen que mencione a fulano o a fulana y no es así. Espiritualmente puede hacer que viene otro ser espiritual que le va a ayudar y no el que usted está invocando. Entonces siempre cuando se dice la palabra seres de luz, estamos dándole un chance, estamos dándole una apertura a cualquier ser de luz que se pueda acercar y por eso estamos diciendo seres de luz. Y no van a venir seres de oscuros ni de otras dimensiones, porque para eso estamos dando un permiso a seres de luz. Hay muchas cosas aquí que ustedes tienen que aprender, donde pueden tener un dominio propio en su persona a nivel espiritual, porque nosotros tenemos dominio también para manejar las cosas espirituales. Pero usted tiene que aprender para hacerlo, porque si no aprende, no lo pueden hacer. Por eso es que en el canal de los socios han aprendido muchísimo las personas, porque ahí se explica muy bien. Entonces, ustedes deben de saber hacer bien las cosas. Cuando vamos a hacer algo para alguien, como un baño, usted lo puede preparar. Pero si es un niño, no se le pueden hacer estos tipos de baños. Ya un niño de mayor de 8 años para arriba, se le puede hacer un tipo de baño así. Pero un niño menor de 8 años para abajo, es mejor hacerle otra cosa,
porque no, su aura es diferente, aunque ya los niños hoy de 5 años están más despiertos que cualquier cosa, pero respetando siempre las leyes espirituales, no se debe de hacer a un niño un baño pesado, sino que tiene que ser otro tipo de baños para los niños, porque siempre hay que andar cuidando el aura de una persona. Hay personas que dicen que estas cosas son malas, que estas cosas son brujerías, y no es verdad. Dios dejó todo escrito en la tierra y dejó todo en la tierra para que lo usemos para nuestro beneficio, desde una planta hasta una flor, todo está para nuestro beneficio. Entonces hay que hacer caso a las cosas y respetar las cosas también. Y bueno, espero que esto les vaya a ayudar para que esto les ayude y más que nada que esté entrando la luna menguante. Esta misma noche, después de las 12 de la noche, para adelante, ya es 1 de mayo. Entonces estamos pues en esta celebración de recibir mayo. Vamos a dar gracias al mes de abril por todas las cosas que vivimos, por lo que aprendimos, por lo que fue las experiencias que tuvimos, de cualquier cosa que usted haya tenido experiencias, no importa. Además, así sea de una persona enemiga que te tuvo experiencias, usted no importa. Hay que comenzar a caminar hacia adelante como los caballos de cochero, sin mirar acá ni acá, porque muchas personas están muy contaminadas con la semilla del mal. Y por lo tanto, ustedes tienen que buscar es la luz, que es la que nosotros necesitamos. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo. También es importante saber que nosotros también tenemos a veces muchas cosas que pasa con el ego. Hay personas que por tener unos centavos o andan presumiendo, ¿verdad? Toda persona que presume es porque tiene un ego muy alto. El ego de cada persona también nos condena muchísimo a nosotros. Una persona muy pedante, con un ego alto, con un ego muy exaltado, pensando que es la persona única del universo o algo así, también eso trae problemas, porque el pecado más grande de un ser humano muchas veces tiene que ver con el ego. Y el ego también, cuando se siente alzado, cuando se siente en prepotencia, cuando se siente así como que, o sea, de una manera bombados, ¿no? Que somos los únicos y todo. El ego tiene que ver, porque de verdad ese es el peor castigo de una persona. El ego cuando está alto, cuando está elevado. Y un ego levantado que tiene que ver con esa como de vanidad, como de potencia. Por ejemplo, hay personas que nunca han tenido un centavo. Y llegan a tener un centavo y ya creen que porque tienen un centavo ya son más que nadie. Y andan llevándose a las personas y andan por ahí humillando y todo eso. Y entonces eso no es así. ¿Por qué? Porque la persona tenga o no tenga, siempre debe de ser humilde, de caminar con humildad. Pero también, si usted tiene que responder por lo que haga o le hacen, también tiene que responder porque tampoco hay que dejarse. Pero sí hay que evitar el ego y que con el ego se le haga daño a otras personas. Entonces, cuando una persona tiene el ego muy alto, eso es un enemigo grande para su propia persona, porque le daña su espiritualidad. Y déjeme decirle que hay muchas personas que padecen de dolores en el cuerpo, padecen de muchas cosas también que son físicas, que si tumores, cuántas cosas le pueden salir a una persona a veces. Y eso tiene que ver mucho también con un desarrollo espiritual interno que también tiene que ver mucho con el ego. Una de las cosas que daña el ego y espiritualmente también es cuando a una persona se le desarrolla eso que llaman tiroides. La tiroides a veces también hay que controlarla si es por falta de tal cosa, por falta de lo otro, o es nosotros mismos que estamos contribuyendo también a levantar también esta tiroides, que también vienen siendo chakras a la misma vez. Y también tenemos pues todo lo que tiene que ver con el plexo solar, los órganos, todo esto a veces daña todo lo que tiene que ver el ego en una persona. Hay muchas personas que tienen un ego grande, grandísimo, con un tufito por ahí, que pasé por ahí, como que si yo soy la persona única. Y muchas veces esas personas terminan muy mal. ¿Por qué? Porque el ego cobra. El ego es otra cosa que también cobra. Y el ego es algo
de la propia persona, que la misma persona se lo va a causar y se lo está causando. Por eso siempre hay que también tratar de controlar el ego, porque eso también trae grandes sufrimientos cuando no controlamos el ego. Bueno, esto espero que les ayude hoy un poquito, porque es una charla que les traje un poquito así, como de las que no sé traer acá, ¿sí? A veces sí, a veces no, pero es muy importante. Recuerden un buen cocimiento, que puede ser con romero, puede ser con anís estrella, puede ser con manzanilla, que no, que podría ser también, puede ser también más, si no tienen manzanilla, pueden ser otras las plantas que les mencioné, como por ejemplo la salvia es una planta muy fuerte también y sirve para hacer muchos despojos de esa clase también. Y también, si usted no tiene otra cosa, porque solo tiene romero, pues también siempre les voy a decir que cualquier cosa puede servir, porque lo que vale es la intención. Había una vez una persona dijo que era malo, que había que hervir todo, si no tal cosa, y un señor tenía mucho apuro para una reunión, pero se sentía como que iba a estar mal. Y en el propio hotel cogió y agarró una máquina de esas que hacen café en el hotel, la llenó de agua y le metió por allí unas cuantas cosas y se puso a colar un té y de ese té hizo su baño. Y me contaba que le había ido de maravilla. Y le digo, porque lo que vale también es la fe y su intuición. A veces esa fe y la intuición que uno pone con el alma. Si usted no tiene fe, no le va a salir nada bien. Tienen que tener fe también, que es un ingrediente muy importante. Bueno, voy a darle un corrido acá a ustedes. Ya veo que han llegado más personas. Ya mañana, que viene siendo 1 de mayo, empezaremos muy en serio con todas estas ayudas que yo les traigo por acá. Y a ver también cómo les está yendo. Hemos estado arreglando bastante por acá porque yo misma les digo a ustedes que vamos a estar muy mal del internet. Viene cómo están los ciclones están botando por ahí a todo lo que se pone por el medio. Los tornados van a venir muy fuertes, como ya se les ha venido diciendo por acá. Todo eso es lo que yo les he dicho. Entonces, con todo lo que tiene que ver con la política, todas las cosas también al revés. Eh, Así que vamos a hablar un poquito de cada cosa, porque sé que por México andan muy preocupados. Veremos qué podemos hacer, pero de todas formas ya hay muchos por ahí haciendo hay muchos videntes, muchas clarividentes haciendo muchas predicciones. Yo creo que ya me toca descansar a mí un poquito de eso para que ustedes se dejen llevar de las predicciones que traen todos los que dicen que saben mucho. Los que dicen, yo lo dije, yo lo dije y yo lo dije. Yo creo que hay que hacerle caso a todos estos. Y yo me encargaría de estar aquí trayéndoles otras cosas que les puede ayudar también. Porque a veces yo digo, hay que darle chance a aquellos que dicen que saben, para que traigan todas sus experiencias, todas sus visualizaciones, todo eso que dicen saber, que bueno que traigan todo. Porque de pronto uno dice una cosa, luego parecemos loros repitiendo lo que el otro dice, lo que el otro dice, y por allá andan en fila. Entonces, bueno, si puedo, con gusto, traigo la predicción de mayo. Vamos a empezar con la primera semana de mayo, porque yo soy la que trabajo así aquí, con mayo, siempre la primera semana, para que veamos cómo van a andar las cosas en este mes de mayo y saben que hay que cuidarse mucho. No se confíen, compren sus cosas que necesitan. Como no las compren, entonces después van a andar buscando y no van a encontrar. Hay cosas a veces que se están escaseando, de pronto vienen otra vez, de pronto se vuelven a escasear y vayan haciendo sus cosas, porque hay muchas cosas que van a estar haciendo falta. Ya mayo es el 5.º mes del año y las cosas se ponen bastante fuertes. Hay muchas cosas con lo que está pasando con las universidades levantándose por los problemas de todo lo que está pasando en contra de Israel, como ustedes lo han visto, y eso no es nada. Todavía viene más que eso. Eso apenas es el inicio. Eso apenas es, como dicen, empezando las cosas. Pero tiene muy problemático. Por ahí van a estar apresando a Donald Trump también, para aquellos que lo quieren mucho, pónganse a pedir por él, porque a lo mejor hay algún mal espíritu por ahí que lo acompaña y el hombre no hace caso.
Pues a ver, porque lo van a encerrar. De por sí ya yo dije en los videos pasados, desde el año 20 por allá, que él tenía una letra de cárcel. Así que la letra de cárcel, si no la tiene ahora, la tiene para mañana, pero la tiene. Hay una letra de cárcel en Donald Trump. Así que todo eso va a traer muchas cosas para acá, para este país y para otros países más también. Esto de las universidades está empezando acá, luego se va a abrir para otros países. Todos los países van a estar cargando con esta misma cosa que está pasando de las universidades y esto se va a regar por todo Estados Unidos que no lo van a poder parar. Hay muertos por todas partes, crímenes por todas partes, de todo hay. Así que ustedes, por favor, pónganse para sus cosas y deben también de cuidarse. Vamos a darle un poquito acá. Yo no avisé que venía, no es mi hora de venir tampoco, pero siempre vengo más temprano. Pero vamos a ver acá cómo andan aquí mi gente, que ya los extrañaba también. Y tenemos siempre a Laurita aquí que nos ayuda, pues también María Barenga siempre da su mano por ahí, a pesar de que tiene mucha ocupación con sus business. Tenemos también Super Light, qué bonito verla por acá, Super Light. Tengo que un mensajito para Super Light, pues vamos a ver si se lo doy en cualquier momento. Tengo a Norma Reina también, qué bonita que están aquí todas. Rosa Pilay, gracias por estar aquí. Gracias por todos los saludos que manda a diario. A veces puedo contestar, a veces no, pero de verdad, gracias de todo corazón. Melania Carruso también que anda por acá. También tenemos Flor Rosales. Gracias, Florcita, que estás por aquí, la Flor Rosales. Seguimos con Marcela. Y veo al azar, a veces ponen cositas ahí que por ir al azar no los leo de una vez. Está Arroz, que siempre anda por aquí. Gracias, Arroz, por todos los mensajes que me escribe y me manda tanto en la parte de los videos debajo, y también puede escribir por el email, como ya usted lo sabe hacer. Pues haga esos también por el email, también lo puede hacer en caso de que a veces no llegan todos los mensajes. Algunos mensajes se quedan bloqueados por ahí. Así es que también gracias porque siempre me tiene al tanto. Pasó esto por acá, pasó esto por allá. Muchísimas gracias. De verdad que hay que tener mucho cuidado. Dice energía pasada, energía pesada. Sí, es verdad, energías pesadas, energías retrogradas. Así como Mercurio está retrogrado, asimismo también la energía de nosotros se pone retrograda. Es importante saber que las energías no solamente se ponen retrogradas en un planeta, en un signo zodiacal, sino que se ponen retrogradas con nosotros mismos. Entonces, por eso siempre hay que tener esa cuenta. Tenemos también Jesús Oliva, que anda por acá también, que nos da siempre su apoyo. Y Ana Bella, gracias, tengo un poquito de tiempo para estar aquí. Dice Moira, los baños de ruda siempre se hacen desde los hombros para abajo, sí, siempre. No se hacen de la cabeza, solamente de los hombros para abajo. De vez en cuando hay baños que son dulces y se pueden dar de la cabeza, pero realmente la chakra de la coronilla y la cabeza es como muy especial y muy respetada y no se le debe de poner nada a la chakra. En estos días de luna menguante les puedo dar un consejo, hombres y mujeres. Si van a estar saliendo para afuera, para la calle en horas de la noche, cuando ya son las 6 de la tarde, es lo que se llama que baja la aurora. Entonces, ahí es bueno usar siempre un gorrito. Si es una mujer, puede usar un pañuelo, puede usar lo que quiera. Y si es un hombre, puede usar también una gorrita, un sombrerito. Pero es bueno taparse aquí. Ustedes ven que los judíos tienen aquí su cosita porque no es por cualquier cosa. Es porque ellos cuidan mucho esta chakra acá. Esa chakra es muy importante. Tiene que ver mucho con todas las conexiones espirituales nuestras y con el cordón de plata también. Entonces es importante siempre tapar esa chakra que no siempre la podemos andar abierta. A veces usted puede tener un dolor de cabeza, como siente la cabeza grande, como hueca, se hace así, parece uno con una cabeza de melón toda hueca. Eso es porque la chakra se ha afectado. Muchas veces la chakra de la coronilla de la cabeza que está acá se afecta y se abre y más bien se llena como de aire. Por eso molesta la cabeza. La persona se siente como media así porque está con la chakra pesada.
esa chakra se debe de respetar y no se le debe de poner nunca baños en esa chakra. Todos los baños se deben de hacer de los hombros hacia abajo, sean dulces o sean de descarga. Muy importante. Gracias, Darros, por preguntar. Lo que pregunta una persona a veces sirve para que ustedes también puedan saberlo. Tenemos por acá también, dice, hay que ser agradecidos con la señora Moira Victoria y den like. Ay, Laurita, lo que tienen que hacer es hacer caso para que estén bien y hagan las cosas bien. Entonces, vamos a ver acá, dice desde Argentina, también tenemos a Mariela aquí. Qué bueno que tenemos tanta gente de Argentina. Ana Bella nos ha puesto dinerito por acá. Muchísimas gracias, muy amable. Que le repare mucho más y que estén las cosas bien siempre. También tenemos a Amalia Santiago y Superlight también, Amalia, que siempre nos da dinero. Ay, Amalia, siempre viene para acá y nos da mucho dinero, Amalia. Gracias, gracias. No tienen que hacerlo, pero si tienen voluntad, es cosa de ustedes. Eso me sirve para los rituales que les doy, para las cosas que les traigo. No en balde les dije que les voy a regalar algún ritual bonito, que todavía nos falta y tenemos tiempo, porque el día 5 de mayo tenemos una lluvia de estrellas muy especial de este año 2024. Es una lluvia de estrellas, pues mejor dicho, lleno de energía, lleno de fuerza, llena de magia, de poder. Y es bueno que hagamos algún ritual bonito. Por eso, si ahora pudiesen hacer este despojo, esta descarga, que viene siendo para que se descarguen, para que se limpien un poco todo lo que tiene que ver con el cuerpo etérico, después les puedo traer algo que podemos hacer para atracción, que podría ayudarles mucho para atracción, ya que viene una lluvia de estrellas muy importante en este mes de mayo, el 5 de mayo, pero esta es una lluvia de estrellas muy interesante para todo el año. Así que todo esto también nos ayuda muchísimo, que son energías. Muchas de las cosas vienen de Dios y ustedes dicen, miren, acá hemos tenido, yo le dije que después del eclipse de sol iban a estar pasando muchas cosas. Tomémoslo de la manera que sea, escuche lo que les voy a decir ahora. Aquí en la Florida hemos tenido a veces grandes problemas con los huracanes. Hay gente que se burla también y dicen, ay, qué bueno que allá en la Florida cayó un huracán y que no sé qué, que no sé cuánto. Hay una vidente por ahí que como yo vivo en la Florida, se mantiene diciendo que la Florida se va a perder y que la Florida la va a partir en dos un huracán y que no sé qué. Ay, no, si supieran, cuando vienen huracanes para acá todo el mundo hace dinero, todo el mundo sale de sus deudas porque los huracanes le traen a veces cualquier cosa a una persona por ahí en su casa, pero luego le pagan, porque no es que no le pagan, entonces le trae ganancias y trae ganancias también a todos los que reparan los techos, los que reparan todo lo que se cae, los que botan la basura, todo el mundo gana. Uno no quiere que eso pase, pero si tiene que pasar, pasa. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que cada una de estas cosas de la naturaleza, cuando son de verdad, que son de la naturaleza, es para limpiar. Nosotros tenemos que limpiarnos con una descarga energética como esta. Y el universo, o bien sea la naturaleza, se encarga de limpiar también el planeta de alguna forma. Y les voy a decir, miren cómo hemos estado nosotros desde el 2016 para adelante, 2018, las pandemias que hemos tenido, la pandemia que hubo para el 20 también, que estuvo con tantos muertos y tantas cosas. Ahora todavía seguimos escuchando personas que están padeciendo de mucho stroke después de haberse puesto la inyección y tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que este eclipse ha venido como con una justicia también, que tenía que haber en la tierra y va a haber justicia. A eso también se le puede llamar que viene a una limpieza. Todo lo que viene de ahora para adelante, aunque nos duela, aunque no queremos verlo, aunque no lo podamos asimilar, esto es de verdad una limpieza que va a estar pasando acá en la tierra. Una limpieza. Eso es lo que el eclipse también de sol ha venido a traer. Ha pasado por aquí
para dejar que se haga una limpieza en nuestro planeta Tierra. Así que esto también, si nosotros vemos que el planeta tiene que limpiarse, nosotros también tenemos que limpiarnos porque somos parte de este planeta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar pensando que qué bonito que el planeta se limpie y nosotros no? Nosotros también somos parte del planeta, así es que tenemos que hacernos nuestras descargas también para ayudarnos. Y de que el eclipse de sol vino y pasó por algo, es por algo. Y van a ver ustedes todo lo que se va a desarrollar, todo lo que va a venir, y es porque va a estar, como dicen, cayéndole la soga a quien tiene que caerle, porque de verdad que ya es bastante lo que está pasando. Y ahora todas estas cosas que están pasando en las universidades, podían hacerlo de otra manera, pero sin embargo hay mucha incitación para llegar a hacer estos tipos de caminatas tan raras que hay. Por eso que yo le digo, lo que se espera es bastante fuerte. Lástima a las personas que no lo sepan asimilar, que es que el mundo está un poquito descargado, desnivelado, yo diría alocado, y que tenemos que algo tiene que haber un freno. Y por lo tanto, el eclipse de sol que pasó el 8 de abril vino a eso. Y personas que actúen mal van a ver cómo van a terminar, porque las personas no creen. A mí me oyen hablando aquí y hasta me dicen que soy una bruja oscura hablando de tal cosa. Por ahí hay personas que dicen, ay, que la bruja, que no sé qué, que a veces hasta las mujeres que están aquí escuchando acá dicen, ay, que eso es malo, que eso no es de Dios, que no sé qué. Oye, por favor, lo que no es de Dios es lo que están haciendo las personas muchas veces. De verdad, muchísimas cosas que están pasando acá, peores, pero peores cosas de las que hemos visto, no son de Dios. Lo que pasa es que en estos medios donde yo hablo, si yo estuviese en un grupo de un seminario, me daría gusto darle punto por punto a las personas que tuvieran un seminario lo que está pasando en este mundo. Pero como estoy acá y debo de tener cuidado con lo que hablo porque yo respeto la censura y estoy acostumbrada a la televisión y a la radio y siempre con censura. Entonces, yo respeto todo eso y por eso aquí no hablo como debo de hablar. Pero de que hay cosas mal hechas en este mundo, las hay. De que hay muchas cosas que están haciendo, las hay. Cosas que no son de Dios y sin embargo están habiendo. Entonces, ¿qué vamos a hablar más si las personas no caen en cuenta? Yo veo tantas cosas que pasan y la verdad es que hay que dejar que todo el mundo siga su camino para que a cada quien le caiga su parte justa. Porque hay gente que se creen que están haciendo maravillosa bien las cosas y no es así. No es como lo están creyendo y ahí les va a caer, como dicen, grande y pesado por andar haciendo cosas que no deben de hacer. Y ha sido muy violada la tierra, maltratada la tierra, falta de respeto a la tierra, de todo tiene la tierra. Y este es un planeta que nosotros habitamos, tenemos que respetar también. Entonces, por eso vienen muchos ajustes de cuenta, donde vamos a tener que ver muchas cosas. Y yo no vine aquí a hablarles de esto, es que se me ocurrió hablarles porque realmente tengo el conocimiento suficiente para hablarles de todo en cualquier momento. Pero van a ver ustedes lo que viene y estos son ajustes de cuenta, lo que de ahora se suelta para adelante, apretando el tornillo cada día. Van a ver todo lo que vamos a estar viendo. Dice, hagan anote el grupo, sí, aún más, bajen el video. Pueden tener el video por ahí. Dice por acá, tenemos el complete para hacer video programa. Qué bueno. Vamos, sí, sí, gracias, Darroz, así es. Dice por acá, Melvin Crespín, la envidia es lo peor que nosotros tenemos. No puede decir así, porque si usted no es una persona envidiosa, no puede llamarse envidioso. Yo lo podría decir así porque si yo no lo soy, no podría. La envidia es una enfermedad incurable para aquella persona que es, que la mayoría de mucha gente tiene envidia, pero hay otros que no, hay personas que no tienen envidia. Entonces yo no creo que Melvin Crespín sea una persona envidiosa, así que de ahí la saco de ese nosotros. Nosotros es mucha gente, no podemos decir la palabra nosotros. Entonces vamos a ver, yo hablo de nosotros muchas veces porque estoy hablando de otras cosas, pero no puedo decir nosotros somos personas envidiosas porque no todo el mundo es así. Hay mucha gente que no conoce lo que es envidia, hay mucha gente que no es envidiosa y hay mucha gente sana también, mucha gente linda que no pasa nada, todo le resbala, no se preocupan por lo que digan o dirán. A veces hay muchas personas así, es muy bonito también.
Vamos a ver por acá. Tenemos, dice, hola maestra, buenas noches. Es usted muy inteligente. Ay, desde que nací, así mismo fue. Ay, ay, ay. Vamos a ver acá. José Martínez anda por aquí. José, qué bueno que lo encontramos acá. El ego grande con el pecho paloma. El pecho apretado. El ego grande y el pecho apretado. Vamos a ver por acá. Sí, a veces uno ve personas que andan bien vestidos y a veces no tienen ni un centavo en la cartera. Entonces, así mismo es. El ego grande y el pecho apretado. Vamos a ver. Dice por acá, siempre son muy buenas todas las recetas. Gracias, Laurita. Muchas gracias. Y sigo viendo por acá, rapidito. Vamos a ver por aquí. Ahí se puso esto en azul. Eh, por acá se fue algo raro ahí. Vamos a ver qué pasó ahí. Se está poniendo una cosa por ahí. Bueno, ahora sí, ya se arregló. Vamos a ver, el mouse me puso algo raro. Dice, si usar desde que llevo tiempo en estos temas espirituales, uso hace tiempo y me va mucho mejor. Gracias, que te va a ir mucho mejor y más todavía. Siga haciendo las cosas que le va a ir mejor. Y Genoveva siempre me pone buenos comentarios. Gracias, Genoveva. Yo le debo una explicación a las personas acá y no había entrado desde hace días aquí al canal. Tenía una lista de personas, incluyendo a Kiki, incluyendo a... Hay tantas personas que tenían una lista grande, grande, grande. Saben que a veces se siente uno avergonzado de las cosas que pasan en el canal. Hay una loca por ahí que no se sabe si es hombre o mujer porque tiene una cara horrible. Yo me la encuentro de noche y yo salgo corriendo, ¿eh? Es una personita que feísima. Ay, no. Bien fea. Y esta persona también es de los lados de por allá, de España. Y se mete a veces a andar escribiendo aquí, bueno, aparte de otros que hay por ahí, porque por ahí hay una vidente que se dice ser high class y sin embargo se mete mucho debajo de los videos también a estar molestando. Ay, como a las palabras y palabras groseras y todo, como la gente engaña, ¿no? A veces la gente de verdad que engañan bastante. Y esta señora o señor, pues parece de las dos cosas, qué sé yo, no sé, que se parecen una cosa o la otra, pero bueno, se mete mucho acá y le escribe debajo a los videos de las personas. De verdad que les pido disculpas porque es como un poquito fastidioso tener que aguantarse personas que vengan y le escriban debajo de los videos. Y yo digo que son personas cobardes porque aquí hay unas cuantas también que se meten a escribir debajo de los videos como cualquier cosa, a veces dicen, no sé ni cuántas cosas pueden decir, pero a mí me dicen cualquier cosa. Entonces, la cobardía hace de no poner un comentario donde se deben de poner los comentarios. Pero también las personas deben de aprender a poner sus comentarios, porque muchas veces andan poniendo los comentarios debajo de otros comentarios de otras personas. Cada persona debe tener su espacio para escribir su comentario. Pero esta persona se mete, había una noche como 14 comentarios debajo de los videos y luego había otro montón en los comentarios debajo de los videos de astrología, y es esa misma persona, se hace llamar esotérica, esotérica tienda, dice esotérica, esoterismo tienda Belén, dice tienda Belén, qué sé yo. Entonces se pone esotérica Belén office, como oficial. Se pone también como que es apellido López, porque también se hace llamar apellido López. Se pone también la bruja, qué sé yo, que siempre que vean esas personas así, pues contéstenla y bórrenla, bloqueenla. No tienen por qué tener esas personitas molestándoles. Eso pasa en todo YouTube y no hay control de eso. No podemos tener un control de esas personas que son los 80s oscuros, como le llamamos nosotros en la metafísica, se llaman 80s. Estos 80s son dacos, se llaman dacos, y dacos se le dice a los demonios chiquititos, los hijos del diablo, los pequeñitos, ¿no? Entonces esos son los 80s. Pues no se puede controlar esos 80s porque esa es su energía, es allí como se alimentan. Y ustedes bloqueenlo, no tienen por qué aguantarle ninguna majadería a esas personas. Y como me conocen y saben quién es Moira Victoria, pues también
pueden saber lo que están escribiendo allí, más que nada pura envidia, como dijo antes la señora Crispín. Así que por favor, una lista de personas que les iba a pedir disculpas por esa molestia, porque yo sé que vienen con amor a escribir aquí al canal y se meten otras personas debajo. Y habiendo espacio, porque si una persona no tiene nada que esconder, escriba donde tiene que ver el comentario, ¿no? Que escriben debajo de las personas que escriben sus comentarios. Entonces, por favor, no tienen por qué aguantar esas cosas y pueden más bien bloquearlas. Bloquearlas y díganle eso a la valla. Díganle eso a la valla y mándenle la cruz gitana para que se vayan por ahí a otro lado a molestar. Siempre hay que cortar esas energías también. No le hagan caso a energías así, que esas energías más bien son como esos vampiros que se vienen a pegar de algo para alimentarse la energía. Toda persona oscura son vampiros oscuros y se pegan de algo para estarse alimentando y chupando la energía de otras cosas. Y eso es lo que hacen esas personas. Por lo tanto, bloqueenlas. Seguimos por acá. Rosalind Bridge, qué bueno que está por aquí. Gracias, gracias. Entonces, vamos a ver acá quiénes más están rapidito, porque ya me estoy estando una hora. Dice, suscriptores, quisiera preguntar si me han hecho algún trabajo. Ay, para eso pague una consulta, mijita. Para eso son las consultas, para que usted pueda averiguar. Aquí yo no vengo a hacer consultas. Yo aquí vengo a aconsejar. Y para eso existen unas consultas. Toda persona que quiere una consulta va a la página web. Y si tiene suerte y tenemos un espacio, con gusto le hacemos su consulta. Si no tiene suerte, tiene que esperarte, porque no siempre tenemos espacio disponible. Pero aquí no hacemos, hay muchos canales por ahí que usted les da 20 pesos o 10 o 5 y te dicen cualquier cosa. Aquí no trabajamos así porque aquí no hay esa charlatanería. Aquí vamos serio las cosas, lo que tenemos que hacer. Vaya por allí, hay muchas partes que hacen consultas, dicen hasta por 5 pesos, a ver si es verdad que saben, pero toda persona que quiera eso, sí, eso, usted está preguntando algo que, imagínense, dice, soy nuevo y todavía para variar es nuevo y ya viene pidiendo. Bueno, vamos a ver. Bueno, don Ross, si esos demonios chiquititos se llaman 80s, son los hijos de los diablitos grandes, de los dacos. Vamos a ver, dice baño de manzanilla, anís, estrella y romero. Buenísimo, una buena combinación para que la hagan inmediatamente puedan, el día de mañana, el día 2 de mayo, háganla pronto. Son apenas 7 días los que tiene la luna menguante y le va a ayudar mucho para la descarga. Y cuando les traiga un ritual para el 5, que viene siendo la descarga de estrellas, que viene siendo una lluvia de estrellas bonita que va a haber. Eso les va a traer mucha energía bonita para que se puedan impregnar de energía. Miren, el dinero está hecho, lo que hay que hacer es buscarlo. El amor anda por ahí llorando en todas las esquinas. Que si no tengo una buena mujer, que si no tengo un buen hombre, por ahí andan llorando. Entonces, la salud, pues hay que cuidársela también de todas las formas. Todo lo que usted quiera lo puede tener. Ayúdense espiritualmente, que cuando se ayudan espiritualmente pueden atraer más de lo que ustedes quieren. Si ustedes tienen un buen pensamiento, una buena forma dentro de sí, no tienen egoísmo, no son personas por ahí que andan más bien queriéndole quitar al otro para usted tener, como es muchas personas, ¿no? O vivir de la envidia, porque hay muchos que tienen envidia. Aquí en YouTube, ¿cómo hay envidia? Fulano tiene tantos suscriptores, a ese me le voy a meter y le voy a decir 4 cosas porque de ahí voy a coger suscriptores. Eso es lo que hacen aquí en YouTube. Entonces, todo eso no es bien hecho porque Easy Come, Easy Go, todo lo que se consigue de esa manera, todo lo que me roban a mí los predicciones y dicen que ellos lo han dicho, pues muy poquito se les va rápido el gusto, porque en una persona como a mí que he estudiado tanto se me va a quedar de por vida hasta el día que yo parta de esta vida. Todavía me voy a estar con mi mente rica, preciosa, pero andar copiando no es una riqueza, andar envidiando lo que el otro tiene tampoco es una riqueza. Cada persona puede tener más de lo debido. Si ustedes se ponen sanamente a hacer sus cosas, a esperar
con paciencia y pedirle al universo que usted quiere tal cosa. El universo siempre es lo único que no podemos engañar. El universo sabe muy bien lo que usted necesita y muchas veces si usted tiene ese buen corazón, te va a dar más de lo que usted se puede imaginar. Más todavía te van a dar, no te van a dar lo que te está pidiendo, te van a sorprender con más. Entonces hay que tener fe para hacer las cosas y saber llegar a esa ley espiritual que el universo nos apoya y que sirve también muy mucho para nosotros. Hay que pedir con ahínco, hay que pedir con fe, hay que pedir con ganas y esperar también con paciencia para que vea cómo vienen las cosas en grande. Pero nadie, ningún castillo se hace de la noche a la mañana, ni de abajo para arriba, el de arriba para abajo, es de abajo para arriba que se construyen los castillos más grandes. Vamos a ver por acá, entonces tenemos a Superlight, gracias Superlight. Vamos a mandar un saludote grande a Argentina y todos los que están por otros lados también, todos los que están por los lados de Londres, por allá, por todos esos países que me ven, gracias. Hoy vine un poquito tarde, pero aquí va a estar el video. Estaré ya pronto más temprano para que puedan participar todos en donde me ven, que toda esta gente es por allá. Gracias por apoyar nuestro canal y no es porque yo lo diga. Ustedes ven acá cómo escriben. Me gusta cuando escriben. Escriba sus mensajes, diga soy de tal parte, estoy escribiendo de tal parte. Es bueno porque así sé qué hora puedo dirigirme a todos para que todos puedan también asimismo estar con nosotros en nuestro chat o en nuestro video que les traigo. De que escriba, yo soy de acá, soy de allá, soy de por allá, como decía la India María. Ni soy de aquí ni soy de allá, pero estoy aquí. Así que vamos a ver. Hay que hacer algo bonito y digan de dónde son, porque así sabemos, tenemos gente de Chile, gente de Perú, gente de Ecuador, de Colombia, de México, tenemos de por allá también de Londres, tenemos de Noruega, de tantas partes que hay. Gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a ver, lo voy a dejar ya. Llegué en una charola de plata. Todo llega en una charola de plata. Soy de Panamá, dice María García aquí. Qué bueno que es de Panamá. Me encanta. En unos tiempos tan lindos, Panamá era bello. Todavía sigue siendo bonito. Pero todos los países están en ciertas cositas por acá. Y me encanta verla. Es muy buena persona. No, no soy tan buena. A veces sí, a veces no tanto. Porque de todo tenemos en la viña del Señor y a veces no todas las cosas nos hacen ser buenas personas, porque a veces tampoco hay que dejarse. Y cuando uno no se deja, dicen que uno es malo. Entonces, así es la cosa. Bueno, los voy a dejar y quiero que practiquen lo que les he dicho. Este es un mes muy bonito, un mes número 5 de mucha luz. Vamos a celebrar la Virgen de Fátima el día 13 de mayo, que es de por vida que se ha celebrado la Virgen de Fátima. Y saben que este día también hay muchos días bonitos en este mes de mayo para celebrar. Vienen las madres también, vayan preparándose para las mamás que les traen regalitos, ¿verdad? Los buenos hijos dan buenos regalos. Entonces vayan las mamás también preparándose, que ya viene el Día de las Madres también. Todo viene, pero siempre con mucha cautela, que viene siendo un mes ya un poquito apretado. Y gracias a todos por estar aquí. Yo los quiero muchísimo, se me cuidan. Me preocupo que a veces hay personas que no están tan bien y que yo quiero que estén mejor y por eso también les recomiendo todas estas cosas. Cualquier día de esto vengo y les hablo otras cosas más que pueden servirles. Y en el segmento de ¿Sabía usted? Siempre va a haber algún consejito bueno. Gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones. Hasta entonces.